Muy bien, pues ya estamos dentro, así que bienvenidos estudiantes. Ya he visto que algunos estabais esperando la clase y quiero daros la bienvenida. A los que estáis aquí también presentes en esta tarde, vamos a estar tocando un tema interesantísimo. Vamos a hablar de Nimrod, el primer imperio mundial. Vamos a estar utilizando algunas fotografías. Esta tarde va a ser una de esas tardes intensas en cuanto a la documentación, en cuanto a la información y estoy también seguro va a ser una bendición para nuestros corazones. Antes, por eso, de orar, antes de empezar, quiero dar un par de anuncios. El primero es que la conferencia que vamos a tener sobre Aquí yo vengo pronto, en vez de hacerla este viernes, como estábamos pensando, vamos a llevarla al sábado, día 25 a las 6 de la tarde, aquí mismo, la haremos en directo, la doctora Tomasini y yo, la decana y yo, y os queremos invitar a que podáis estar tanto en directo como también a través de las redes, a través de YouTube. Por favor, estad orando porque de verdad la información que se está preparando está siendo muy buena y estoy seguro que será de muchísima bendición. Así que tomad nota, este viernes no, el sábado, día 25. Por otro lado, sigamos orando por el ministerio de la Fundación Bíblica. Hoy os invito a escuchar el podcast que hemos enviado también a nuestras redes y está siendo de muchísima bendición algunos de los comentarios que ya hemos recibido. Pues sin nada más que decir, vamos a ir directo a la materia. No sé cuánto voy a poder cubrir hoy. Hay bastante por poder compartir, pero no quiero ir rápido, quiero ir que quede bien claro. Vamos a estar viendo la religiosidad del hombre, dónde empezó el sistema religioso nimrodiano, por así llamarlo. Pero antes vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor y pedir su bendición. Vamos a orar. Padre querido, te damos muchas gracias por estar aquí en el local de esta iglesia, aquí en Castellbisbal. Pero Señor, gracias porque a través de los medios de tecnología, de YouTube, de Twitch, Facebook, todas estas páginas que nos permiten llegar a nuestros estudiantes, algunos de ellos mucho más lejos que la misma España. Gracias por nuestros queridos estudiantes que nos siguen clase a clase. Y Padre, pedimos que estas clases de la Fundación Bíblica, las conferencias que estamos dando, sean de muchísima bendición. Nos despierten a un deseo ardiente en nuestro corazón de conocerte, de amarte, de seguirte, Padre, y de verdad de vivir para tu gloria. Soy consciente, Señor, que tú estás aquí con nosotros ahora y necesitamos todos tu bendición. Porque vamos a entrar en el terreno del enemigo, vamos a hablar de esta religión que empezó con Nimrod. Y por eso, Padre, te pido que tu Santo Espíritu nos vaya dirigiendo en esta clase. Gracias por el equipo que ha preparado la clase, el equipo de la decana, Señor, que ha preparado la clase, el tiempo dedicado a ello, la investigación, el PowerPoint, todas estas cosas, Señor, que nos permiten poder acercarnos a ti con un corazón preparado para aprender. Y así te pedimos, Señor, tu más rica bendición en todo lo que hagamos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a abrir la Biblia en Lucas 4:5. Tengo un PowerPoint preparado, el equipo técnico después, por favor, cuando ya sea al final de la clase lo pasaremos y así haremos un resumen de la clase. Pero vamos a Lucas capítulo 4 y versículo 5. Vamos a empezar ahí en esa lectura. Y por favor, estudiantes, tomad nota, no vengáis a las clases sin la Biblia y sin un bloc de notas. Tenéis que tomar notas, las notas es lo que quedará después de esta clase. Sí, también el vídeo en YouTube y podéis reverlo, remirarlo, pero es importante que toméis vuestras propias notas. Muy bien, Lucas 4 y versículo 5 dice que le llevó el diablo a un alto monte. Está hablando del Señor Jesucristo en la tentación de Lucas capítulo 4 y es llevado por el diablo a un alto monte. Le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Qué osadía el diablo, ¿verdad? Qué valentía. ¿Acaso Satanás tiene permiso para hacer esto? ¿Tiene permiso Satanás para tocarnos a nosotros? La respuesta es la que encuentras en este pasaje. Y la respuesta es sí.
Pero eso no debería ser causa de temor en absoluto, ya que un hijo o una hija que permanece apegado a Cristo le resultará tan inútil como le resultó en el desierto intentar tentar al Señor Jesucristo. Es cierto que el diablo puede tentarnos, puede atacarnos, puede tocarnos, sí, pero veamos la importancia, como hemos estado enseñando y desarrollando en nuestras clases, de esa comunión íntima con el Señor, de ese compañerismo, de ese estar apegados a Cristo. Sin esa relación, nuestro servicio para Él no solamente es inútil, puede llegar a convertirse en un verdadero problema. Y es por eso que necesitamos estar apegados a Cristo. Bueno, ¿cómo le resultó cuando tocó a Job? ¿Lo recordáis? La historia ahí en las Escrituras. Veamos qué nos dice Pablo cuando en Efesios 4:17 nos da algunas claves importantes en cuanto al trabajo que Satanás hace y también lo que nosotros debemos hacer. Abrid la Biblia en Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¡Qué tremendo pasaje! Efesios 4:17 hasta el versículo 24. Y tenemos que meditar bien en este pasaje para poder establecer el fundamento de nuestra vida cristiana, para que ya no andemos como antes andábamos, en la religiosidad anterior, en la carnalidad anterior, en el pecado anterior, sino en el nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es Cristo en nosotros. Vamos a ver algunas de las palabras en griego. La primera palabra en el versículo 16 es esa forma imperativa andéis, debéis andar. La palabra es peripateo. Hay una idea filosófica que habla de los peripatéticos, que iban estudiando y andando y pensando, y viene de aquí, de andar, andando alrededor, moverse como compañero o partidario, ocupados en ellos. Y fíjate lo que está diciendo, que no andemos como los otros gentiles. Y esa palabra ahí, la palabra gentil, no quiere decir no judíos, se está refiriendo en ese carácter general de los pecadores. Ya no debemos andar como ellos, como los gentiles. La palabra es ethnos, se traduce como naciones, también aquí como gentiles. Son esas costumbres de otras naciones, de otras personas, que como vemos en el contexto, se oponen a lo que es santo, a lo que es el nuevo hombre. En este punto nos detendremos porque justo de esto está hablando Satanás. Te daré los reinos. ¿Acaso eran de él? Mira, Jesús no le dijo que estaba mintiendo, era verdad. Era verdad. El mundo actual, nuestra sociedad sin Dios, está controlada por el diablo. Vuestro padre, el diablo, es el príncipe de la potestad del aire. Él gobierna, él controla, y por eso tuvo la osadía de ofrecerle a Cristo estos reinos. Pero nosotros hemos sido rescatados del reino de las tinieblas para ser puestos en la roca, en el reino de la luz, en el Señor Jesucristo. Ahora bien, si recordáis nuestras clases anteriores, cuando hablábamos de Caín, podemos decir que desde Caín comenzaron los linajes malvados. Y comenzaron esos linajes a construir ciudades-estado. Recordad el pasaje. Y por cierto,
Os recomiendo que escuchéis los podcasts. Esos podcasts os van a ser de muchísima ayuda, los que hemos estado dando a lo largo de esta semana, para entender esto. O si no, podéis verlo también en el canal de YouTube. Algunos de los podcasts están ahí también subidos, nuestras clases anteriores, para que podamos entender más esta historia, esta aplicación amplia de las verdades relacionadas con el sacrificio de Abel y de Caín y con las generaciones que salieron de ellos. Esto es importante porque entonces entenderemos mucho más, nos entenderemos mucho más a nosotros mismos y dejaremos de culpar a otros, ¿verdad?, por nuestros propios pecados. Nos daremos cuenta del corazón de Caín, de Abel y de nuestro propio corazón. El pasaje que desarrollamos nos está mostrando una realidad, esas dos generaciones, esas dos descendencias, uno en dirección a la búsqueda de Dios, a la adoración hacia el Dios verdadero, y otros hacia una adoración falsa, hacia un paganismo, que como vamos a ver, se va a mostrar a través de la religión de Nimrod. Pero antes de llegar a ese punto, sigamos en el Nuevo Testamento también, y hemos leído en Efesios, y vayamos ahora a Génesis, al Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 4 y versículo 16. Génesis 4, 16. Dice así: Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual conoció y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael. Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, el nombre de la otra Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Zila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Génesis capítulo 4, versículo 16 hasta el 22. Este pasaje prediluviano nos da muchísima información, con nombres incluidos, descendientes incluidos, de aquellos que venían de esa genealogía de Caín. Y vamos a ver esto porque es interesante. Los nombres de estas personas nos dan claves espirituales de lo que estaba pasando en ellos. De hecho, Caín puede ser traducido de la palabra en hebreo como lanza, como golpeando rápido. También tiene una raíz que quiere decir dueño o poseer. Eso es lo que quiere decir Caín. Cuando hablamos de esa tierra de Nod, es en hebreo la palabra vagancia, exilio, huida, tierra de vagancia, podéis imaginaros, y de una raíz que quiere decir escapar, errante. Tierra de Nod, tierra de personas errantes, de escapar. Vemos que hay ahí un hijo, Enoc. Enoc fue albañil. Construyó una ciudad, nos dice el pasaje, un lugar permanente de habitación, con residencias de piedra y arcilla. Una vez más, volvemos a esa conexión que tenía Caín con la tierra, intentando redimir la tierra y ahora levantando una ciudad. Y llamó a aquella tierra, la palabra es adiestrado, Enoc. Recordemos que Caín era trabajador de la tierra, como he dicho. Ahora su descendencia eran albañiles. Por lo que vemos, parece que querían echar raíces en aquellas tierras a las cuales ahora se habían aferrado. Lo terreno, lo terrenal, lo arraigado aquí a Gaia, usando terminología moderna, ¿verdad que sí? Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Irad, en hebreo, quiere decir fugitivo. Y tuvo a Mehujael. Si buscáis nombres para vuestros hijos, no pongáis ninguno de estos, no vale la pena.
Mehujael quiere decir golpeado por Dios. Un nombre peculiar. ¿Qué le debía haber pasado a esta persona? Cuyo nombre quiere decir golpeado por Dios. Seguimos con la descendencia. Tenemos ahora a Metusael, que quiere decir interpuesto. Una persona que se interpone, es la idea que da. Este Metusael engendró a Lamec. Se cree que su nombre quiere decir poderoso, vigoroso gustador, y parece que así es, ya que en su canto, en lo que él escribió, avisa que repetirá lo mismo que su padre Caín, que su padre el diablo en caso de necesidad. Cuando leemos a Lamec y su canto, nos damos cuenta de que su manera de pensar, de actuar, su entendimiento de la religiosidad le lleva a las acciones de Caín. ¿Os dais cuenta? Hay ahí en esa línea genealógica los mismos principios espirituales, ese aferramiento a la tierra, a la ciudad, a la construcción. Pero no termina ahí la cosa. Vamos a verlo porque esto es muy curioso. Y es curioso porque no se habían nombrado los nombres aún de las mujeres hasta estos versículos. Y esto lo vemos en las genealogías, que aquí la mujer aparece con un lugar predominante. ¿Cuál es la razón?, nos preguntamos. Primero, que este hombre comienza la línea de la poligamia. Lamec empieza la poligamia en las Escrituras. Un corazón que se levanta en contra de lo que Dios había establecido, retando al Todopoderoso, un hombre muy lejos de la adoración que tuvo Abel o que tuvo Set. Ahora él está en abierta rebeldía o rebelión en contra de lo que Dios mismo ha establecido. Vamos a ver el nombre de sus mujeres. La primera es Ada. Ada quiere decir adornarse, ornamento, remover, avanzar. Hay quienes dicen que también es quitarse la ropa. La palabra Ada aparece en Proverbios 25:20 en ese contexto y es traducida como quitarse la ropa. Es esa palabra hebrea, Ada. Tal vez una mujer hermosa, tal vez una mujer avanzada, tal vez una mujer sensual que se quitaba la ropa. No sabemos. Los nombres en hebreo nos hablan mucho del carácter de esas personas. Por eso estamos viendo los nombres de cada uno de estos personajes citados. Otra de las mujeres es Zila, sombra, como penumbra, opaco, oscurecer. Una mujer un poquillo tenebrosa, por lo que parece. El carácter de estas dos mujeres, unidos al carácter de Lamec, nos muestran así una corrupción espiritual de alta envergadura. Ahora, nos da más notas la Biblia. Ada engendró a Jabal. Jabal inventó las tiendas de campaña y la vida nómada de los pastores, que es tan común en Oriente Medio y en otros lugares. Nada, aparentemente aquí no hay nada de malo, aparentemente, porque también Abraham habitó en tiendas, nos dice la Escritura. Pero el énfasis que aquí nos muestra no es tan positivo. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver que también Ada no solamente engendró a Jabal, sino que Jubal, el otro, era padre de los que tocan arpa y flauta. Es curioso porque la palabra para flauta, utilizada aquí en hebreo, quiere decir enamorar, quiere decir amante, quiere decir suspirar, es ese aliento sensual. Y la palabra arpa significa rasgar cuerdas. Bueno, el demonio siempre querrá replicar lo que vio en los cielos, la música divina, corrompida con intenciones malignas. Recordad que él, cuando fue creado, había todo tipo de instrumentos de música preparados para su creación. Satanás sabe cómo usar la música poderosamente. La música es un
Es un lenguaje que se entiende, se transmite, se explica y cambia aún nuestro sentir, nuestro pensar, nuestra manera de actuar. La música es sumamente poderosa, Satanás lo sabe. Y tenemos por lo tanto aquí a dos personas, Jubal y su hermano también, Jobal, que están utilizando estos recursos para la maldad. ¿Esto quiere decir que un cristiano no deba escuchar música? Me dirán algunos. Un momento, porque yo sé que en esto de la música a veces hay verdaderas disputas viscerales y tenemos que darnos cuenta que esto es totalmente absurdo. Dios ha creado la música para el disfrute del hombre y sí, también la música se utiliza para la adoración a Dios. Pero debemos ser muy listos y debemos también tener entendimiento y buscar las razones y las raíces que hay detrás de muchas de las músicas que escuchamos. Porque la música, querramos o no, nos afecta. Entonces, si no queremos escuchar música, si decimos, bueno, pues entonces un cristiano no puede escuchar música, entonces tendríamos que salir del planeta, ¿verdad que sí? Hay mucha música que no tiene connotaciones sensuales. Hay mucha música que no tiene ninguna connotación maligna. Pero ahora, hay otra que sí la tiene. Y no nos damos cuenta. Y no podemos generalizar diciendo esta música es buena y esta música es mala. Música clásica es buena, música contemporánea es mala. No podemos hacer eso porque ¿quién se iba a imaginar que la música clásica, por ejemplo, para mencionarla, está pensada, está diseñada y está escrita en su mayoría con oscuras intenciones, sobre todo muy relacionada con los masones y la alquimia? Estamos leyendo hace unos par de meses atrás un informe sobre la música clásica y todo lo que había detrás, tanto de las composiciones como de la misma vida de los músicos clásicos. Y de verdad que da miedo. Te das cuenta que estas personas de santos no tenían nada. Y que hay incluso algunas composiciones que se hicieron que tenían intenciones de invocación, otras para iniciación en las logias masónicas, algunas incluso tenían invocaciones satánicas, y era música clásica. Por lo tanto, no caigamos en el error de decir es que la música clásica es toda buena. No es toda buena, no lo es. Y no caigamos en el error de pensar que toda la música que se compone hoy en día es música mala. Tampoco. Tenemos que discernir. ¿Cuál es el problema? Bueno, que somos ritualistas y nos vamos al rito y no a la intención, al propósito. Es decir, la intención de escuchar música, el mismo espíritu nos alerta cuando esa música nos entristece, nos inquieta, nos enfada, nos contrista, nos insta a la sensualidad y a otras cosas. El mismo espíritu, si tú estás en una relación con el Señor espiritual, tienes ese discernimiento para decir, uy, esta música, hay algo en esta música que no me gusta. Y cuando hay algo así, ya es parte del discernimiento. Y tienes que dejarlo. Y recordad también que cada uno es tentado según sus males interiores. El que no tiene pecado de una manera, lo tiene de otra forma. El único que no tiene pecado es Cristo. Es Cristo. Nosotros sí. Por lo tanto, tenemos que discernir en aquellas cosas que a lo mejor afectan nuestra relación con el Señor, abstenernos de ella. Pero bueno, volvamos un momento a Zila y a sus hijos. Zila tuvo a Tubal-Caín. Ahí ves el nombre de Caín repetido. Una combinación bastante rara, si así lo podemos llamar. Tuba, la palabra tuba o tubal quiere decir riqueza, pompa. Y Caín, que es dueño, poseer. Sin duda, un poderoso, y basta con ver de que era dueño de todo lo artífice de bronce y hierro. Es curioso porque las palabras en su sentido más profundo para el bronce, esa misma palabra, es el color del cuello de la serpiente. Y del hierro,
la palabra se puede traducir como hacha, perforar. ¿Veis ahí esa unión de ideas entre lo satánico, la serpiente antigua, y este Tubal Caín? Pero sigamos avanzando. Estos pues eran los reinos que los hijos del mal comenzaron a construir y que, querámoslo o no, los hijos de Noé habían vivido, visto y aprendido. Y me paro ahí un momento para entender que los hijos de Noé, la generación justa, la generación de Abel y de Set, estaba viviendo en medio de esta otra generación, con Zila, Tubal Caín, los artífices de este tipo de música, los artífices de estas ciudades, y ahí estaba una vez más el trigo y la cizaña, estaba el grupo de Dios creciendo. En medio de ese contexto encontramos el nombre de otra mujer. La mujer se llama Naama. La palabra Naama en hebreo quiere decir placentera, placer, deleitoso, sabroso. Es un nombre bonito, ¿verdad que sí? Pero no nos sería de extrañar que según esta definición de la palabra, Naama fuera la primera prostituta mencionada en las Escrituras. Todas unas joyitas, ¿verdad que sí? Penosamente Cam se llevó esto en su corazón y al final dio un mal fruto. Cam pecó contra su padre, y recordad la historia después del diluvio. Cam, igual que los hijos de Noé, habían vivido en todo este mundo prediluviano. Habían experimentado todas estas cosas y las arrastraron consigo. Su descendencia no hizo otra cosa que lo mismo que la descendencia de Caín. Y vamos a ver quiénes eran en Génesis capítulo 10. Cuando hablamos de Génesis 10, nos referimos a este capítulo como la tabla de las naciones, porque ahí están bien determinadas los descendientes, los diferentes grupos y los diferentes lugares hacia los que se dirigieron. Voy a leer desde el versículo 6, Génesis 10, versículo 6. Los hijos de Cam, Cus, Midraim, Fut y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Detán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, y la cual es ciudad grande. Midraim engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim, a Naphtuhim, a Patrusim, Casluhim, de donde salieron los filisteos, y a Caphtorim. Todos estos lugares, que a lo mejor incluso son difíciles de pronunciar, tienen un contenido histórico y religioso muy interesante, como vamos a estar viendo. Así que os animo a que continuéis escuchando bien la clase y veamos cómo estamos haciendo esa trayectoria de ese grupo familiar, de esa genealogía, que desde Caín hasta aquí, hasta Nimrod, se está desarrollando una generación que no ama a Jehová, que no busca a Dios, sino a la tierra. Su corazón, su pensar, está siendo seguido por el placer y la búsqueda del deleite terrenal. En contraposición tenemos una generación espiritual, los hijos de Abel. Vayamos ahora a otro pasaje en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 13 y versículo 19. Vamos a ver algo que es interesante en Primera de Samuel 13, versículo 19. Dice así, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos
Fijaros que hemos mencionado las ciudades filisteas anteriormente. Estos filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Interesante este versículo. ¿No lo unís a los descendientes de Caín, que hacían hierro? Como vemos, un maravilloso hijo de Caín, de Lamec, de Cam, de Cus, fue ni más ni menos que este Nimrod, un cazador de hombres. De hecho, cuando dice vigoroso cazador delante de Jehová, también puede ser traducido en hebreo vigoroso cazador en contra de Jehová. Este hombre fue el primer tirano, perverso, que implementó la esclavitud y la tortura. Pero fue más allá, le encantaba retar a Dios, asesinando y cazando hombres piadosos. Nimrod, esa palabra quiere decir rebelde, rebelde. Rey de muchas naciones. Se cree de hecho, según nos dicen los datos, que más de 23 naciones. Imaginaros la tradición lo que nos llega a decir. Él fue hijo de Cus, y es ahí también mencionado, que llegó a ser vigoroso cazador delante de Jehová y el fundador de reinos en Mesopotamia. Lo sabemos por Miqueas 5:6. Voy a leerlo. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. ¿Lo ves? Y nos librará del asirio, cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Interesante, Miqueas 5:6 vuelve a recordarnos quién era Nimrod. En la tradición rabínica se enseña de él lo siguiente, que su nombre se deriva de un término que significa rebelión. ¿A qué os suena cuando estamos hablando de rebelión? Porque se caracterizó por esta actitud frente a Dios. Como cazador fue el primer ser humano que comió carne e hizo guerra contra otras gentes. Fue el constructor de la Torre de Babel y exigió ser adorado como Dios. Aún en la tradición hebraica, este Nimrod es presentado de una manera horrible, tal como las Escrituras lo muestran. Veamos pues un poco más acerca de Nimrod, ya que su pecado nos está alcanzando hasta ahora mismo. Y esto es tan importante que lo veamos, porque si entendemos esto, entenderemos por qué hay tantas religiones en el mundo, por qué hay tanta falsedad, y cómo también aún el mismo cristianismo, y hablo en términos generales, ha sido afectado por este Nimrod, por esta religión de rebelión en contra de Dios. Creo francamente que Nimrod fue el primer intento de un nuevo orden mundial. Y esa expresión nos suena porque se ha usado mucho durante, sobre todo unos años atrás, el nuevo orden mundial, en que diversas naciones se juntan con un objetivo en común. El aspecto religioso da origen cuando Nimrod es adorado como Dios por su salvación a los hombres. En este punto se encuentran con antiguas estructuras prediluvianas, con instrucciones para contactar con los espíritus, quienes les dan secretos sobre metales, geometría sagrada, simbología, agricultura, arquitectura, etc. No nos cabe ni la menor duda que Nimrod o los descendientes de Caín antes de él habían tenido un contacto directo y estricto con seres caídos, con ángeles caídos, siguiendo la serpiente antigua. Y por eso hay esas conexiones, incluso esas revelaciones de que pudieron hacer cosas que no se explican de otra manera que no hubiera sido por ese contacto con el mundo espiritual de las tinieblas. Así pues, a estas alturas de la historia surgió lo que llamamos la astroteología, la adoración a los astros. Vamos a ver algunas diapositivas después que voy a intentar desarrollar esto un poquito más a través de las fotografías.
Pero vamos a ver esta unión cuando el hombre empieza a adorar el cielo, el sol, la luna, los planetas y las estrellas. ¿Nunca os habéis preguntado por qué? Satanás es conocido como un ángel de luz. ¿No puede haber una conexión ahí con estos hombres que empezaron a adorar a las estrellas pensando que eran ángeles? O tal vez pudiera ser que ellos habían visto luces y habían hecho esas conexiones. Por lo que vemos, esto incitó los antiguos misterios, la antigua religión llamada la religión de los misterios. Es importante notar que surgieron a partir de este punto múltiples alegorías y una de las más importantes es la que se refiere a Semiramis. Semiramis, os suena ese nombre, ¿verdad? Es la mamá de Nimrod y a su vez su esposa amante. ¿Lo habéis escuchado bien? Semiramis, la madre de Nimrod, pero además fue su esposa amante. De acuerdo con los misterios de Nimrod, él es asesinado y cortado en 14 pedazos y esparcido por la tierra. Semiramis está embarazada y anuncia que el hijo que va a tener es la reencarnación de Nimrod. Y así es como Semiramis es conocida con el símbolo de la paloma como la mensajera de esperanza a un nuevo Dios. Al nacer el niño es llamado Tamuz. Por esta razón, desde tiempos muy antiguos, hay estatuas de la mujer cargando al niño o dando el pecho a un niño, en simbolismo a Semiramis y a Tamuz. Tamuz es representado por la piña del pino. Y estudiando esto pensaba, pues qué pena, porque mi escudo de armas, mi nombre es Piñol, son 7 piñas. Pero no tiene nada que ver conmigo, ¿de acuerdo? Pero es cierto. Tamuz es representado por la piña del pino. Es la flor o el fruto en forma de piña que brota del pino. Y al ser de madera se considera un fruto que no puede ser comido, sino un fruto para el espíritu. Y esta es la razón por la que en varias estatuas y representaciones alrededor del planeta hay piñas de pino. ¿Lo habéis notado? Como la que está en el Vaticano. Esas estatuas, como veremos, de María, con un niño en brazos, con una piña en su mano, y dices, ¿qué hace esto? La Muranete aquí en Montserrat, una piña en su mano. Es la misma idea. En el año 3000 a.C., en Babilonia, existía una mujer, la cual se le conoce como Semiramis, pero otros nombres son Istar o Esther. Recordad que el libro de Esther en la Biblia, esa mujer piadosa, tenía ni más ni menos el nombre de esta diosa, Istar. La Biblia se refiere a ella como Astoret, también Astarte. Muchos la llaman Semiramis, la cual llegó a ser reina de Babilonia. Todas estas mezclas de historias, mitos, leyendas, van enfundadas con una gran realidad y una gran verdad y mezcladas por el mismo diablo hasta nuestros días para darnos la religión actual, religiones que se basan en la religión del misterio. Algunos textos e investigaciones, como la realizada magistralmente, una obra extraordinaria, el autor de las 2 Babilonias o Misterio Babilonia, en inglés se llama Mystery Babylonia, The Hislop, The Two Babylons, Ralph Woodrow. Los babilónicos llegaron a considerar a Semiramis como una diosa. Todos los que querían tener acercamiento a Semiramis y gozar de los privilegios del país, tenían que traer al niño recién nacido para recibir la bendición. Semiramis pidió un culto para Nimrod. El culto a Nimrod se llamaba Molo, también conocido en la Biblia como Moloch. El culto a Molo llevaban a los niños vivos y los tiraban en la hoguera como sacrificio a Moloch. Algunos babilónicos estaban de acuerdo,
con este rito y otros no. Otros optaron por asesinar a Nimrod y lo lograron. Cuando su esposo fue matado, cuando Nimrod fue matado, ella, según se dice, se convirtió en la regente sobre el reino de él. Pero como muchos de sus súbditos no creían que Nimrod fuese el para igual Dios que él había sostenido ser, Semiramis temió perder el control sobre ellos. Ella sabía que debía idear algo que pareciese un gran milagro, algo que llenaría al pueblo de estupor y que demostraría que Nimrod era realmente un dios. ¿Qué hizo Semiramis? Actuó rápidamente, se acostó con uno de sus sacerdotes y quedó encinta. Le hizo creer a todos los babilónicos que el dios Nimrod se había reencarnado en ella. 9 meses más tarde nace el niño y a este niño le ponen como nombre Tamuz. Nace, fijaros bien, un 25 de diciembre del año 3005 a.C. Un 25 de diciembre era el día más corto del año en el hemisferio norte y señalaba el momento en que los días comenzaban de nuevo a alargarse. ¿Nos suena esta fecha? ¿Verdad que sí? Al asociar Nimrod con el dios Sol, Semiramis proclamó ese día como el cumpleaños del Sol. El árbol de hoja perenne, símbolo de la vida en medio de la muerte del invierno, empezó a relacionarse en esta celebración como símbolo del renacimiento de Nimrod. Esto era exactamente lo que la malvada mujer necesitaba para llevar a cabo su ambicioso plan. Ella dejó correr la voz de que el bebé no tenía un padre humano, sino que le había sido dado al ser mediante un mágico haz de luz del gran Dios Sol. Interesante. Interesante. El rayo de luz solar es lo que dará origen a los obeliscos en Egipto. Una conexión con este Tamuz, pero hay más. De la T de Tamuz, la T famosa, es el origen de la cruz de la iglesia romana. Y esto nos puede sorprender. Porque nosotros tenemos una cruz, somos cristianos, la cruz es el símbolo sagrado del cristianismo, pero su origen, amados míos, es pagano. La cruz fue un instrumento de tortura romano, pero que ya tenía un trasfondo totalmente religioso con la T de Tamuz. Os voy a enseñar algunas diapositivas y estoy viendo en mi tiempo y quiero que entendamos bien estas cosas y de hecho vamos a estarlo tratando en algunos martes para que veamos las conexiones históricas. Y yo sé que todo esto es muchísima información la que os estamos dando, pero nos va a ayudar a poder entender más cómo hay conexiones desde los hijos de Caín a nuestros días en esa religiosidad que une todas las cosas hacia la adoración de un Dios falso. Y vamos a ver algunas diapositivas ahora sí que voy a pedir al servicio técnico si yo puedo pasar. Déjame hacer una prueba aquí. Paso esto, ¿verdad que sí? Bien, voy a ponerme en la primera cámara. Gracias, Javi. Vamos a intentar recapitular lo que hemos estado viendo porque eso también nos va a ayudar bastante a simplificar ideas. Empiezo diciendo esto. Nosotros vivíamos en el reino de las tinieblas, hemos sido llamados al reino de la luz, ahora somos hijos de la luz. Y Pablo nos exhorta a que andemos como es digno de los hijos de la luz. Nuestro Padre ya no es el diablo. Pero hemos estado viendo ahí en las Escrituras cómo hay esa lucha desde un inicio con dos grupos generacionales. La generación de aquellos que empiezan a llamarse con el nombre de Dios, en hebreo puede ser que buscan a Dios, Abel, Set y su descendencia, y aquellos hijos de Caín que ahora se han aferrado a la tierra. Y aferrándose a la tierra, quieren de alguna manera redimir la tierra. Por eso sus ofrendas y sacrificios son relacionados con la tierra.
En ese aspecto empiezan a edificar ciudades, empiezan a trabajar con el poder de la tierra, empiezan a haber conexiones con el mundo del ocultismo, con la antigua serpiente, y lo sabemos también por las palabras hebreas de los nombres que utilizan. Y vemos también con Lamec y sus dos mujeres cómo se ha roto el propósito divino de Edén. Ahora bien, llegamos aquí a Cush y a Nimrod y deciden edificar una ciudad. La palabra que van a usar es Babel. De ahí viene la palabra en castellano rebelión, que quiere decir volver a hacer Babel, re-Babel. Básicamente la idea de Babel es construir una ciudad, construir un nombre, construir una torre para escapar de un segundo posible diluvio. Hemos visto que las ideas prediluvianas han pasado ya hasta este momento y que Cam, el hijo de Noé, ha cometido un pecado con su padre, seguramente habiendo vivido esas vivencias con todo lo que fue el mundo prediluviano. Esto es una representación de lo que pudo haber sido la Torre de Babel, pero el mundo está lleno de torres. Las pirámides en Egipto y también las pirámides precolombinas nos hablan de verdaderos altares. No solamente son, como algunos intentan decir, tumbas, pero son altares de adoración hacia el sol, hacia el dios solar o hacia los demonios. ¿Por qué no? Voy a ver si pasa. Ahora, ahí está. Esta fotografía que veis aquí, esto se encuentra en Turquía, se llama el Monte de Nimrod. Fue construido en el año 67 antes del Señor Jesucristo, si recuerdo bien, o 65, por Antíoco I. Esta representación es realmente una tumba. No podemos en esta diapositiva ver claramente, pero es impresionante este lugar. Detrás de esta imagen que se ve, esto es una cabeza. Hay varias cabezas, hay una cabeza de águila ahí, hay varias cabezas, ahí está el dios Apolo representado, pero eran estatuas, ahí solamente está la cabeza, los terremotos las han tumbado, Dios las ha tumbado, pero eran estatuas de unos 8 metros de altura. Las estatuas, las cabezas, algunas de ellas miden entre 1,5 metros y 3 metros, son realmente amplias. Y detrás hay una especie de pirámide, un montón de piedrecitas que han reconstruido esa pirámide. Interesante, el monte de Nimrut o Nimrod. ¿Os dais cuenta cómo las antiguas historias están representadas en la arqueología antigua y están ahí grabadas en la Biblia porque no son leyendas ni mitos? Nimrod, Cush, fue algo muy verdadero. El ojo que todo lo ve, Siris y Osiris, ahí en Egipto, una piedra arqueológica que muestra este ojo que todo lo observa y que todo lo sabe, que todo lo conoce. Bien, este tipo de religiosidad de Egipto tiene conexiones directas con Babel, con Nimrod. Y una de esas conexiones directas se va mostrando también en nuestra propia cultura. Esto es un papiro moderno, lo podéis comprar en cualquier mercadillo. En muchos hogares yo he visto el ojo de Siris y Osiris, el ojo que todo lo ve. Muchos de los símbolos que aquí estoy representando también en el mundo del cine, las estrellas, los políticos, hacen gestos con sus ojos que muestran en su lenguaje masónico este tipo de conexiones. Esto es un edificio masónico y ¿qué veis ahí? El ojo que todo lo ve. Me hace recordar la película del Señor de los Anillos, no sé por qué. Ahora bien, hablábamos en nuestra clase y como he dicho, esto es mucha información y vamos a irla viendo martes a martes. Estamos de verdad queriendo presentaros a vosotros todo lo que podemos. Son horas incalculables que nuestra decana también prepara para investigar estos temas y enseñarnos las conexiones que hay entre la religión de nuestros días y lo que estaba pasando en el pasado. Y aquí veis algunas representaciones diferenciadas, pero idénticas, iguales, de diferentes vírgenes o madonas o diosas, como en Egipto o en Babilonia o grandes Diana de los Efesios, ¿verdad que sí? Ahora,
Hoy no, os presento las diapositivas, pero vamos a estar viendo en la próxima clase cómo todo este sistema de religión que hoy en día se muestra incluso con la Virgen María y la adoración católica, viene de ese contexto ya desde Caín en adelante, con la historia que os he estado narrando, esa historia que incluso es tan grotesca, y aún lo va a ser más, veremos el martes que viene, cuando llega Asiris y Osiris, la misma historia, Nimrod, amante de su madre, teniendo un hijo Tamuz, y siendo troceado, asesinado, porque no es realmente Dios, y después la madre hace este gesto tramposo para decir que sí, que Nimrod era un dios. Veremos cómo eso se traslada al país de Egipto. Una vez más, desde Antigua, Isis y Horus, ¿lo veis? La misma idea, la misma idea. También Semiramis y Tamuz, la misma idea. Sé que ahí no lo ves. En Japón, la misma idea. En Bangladesh, la misma idea. Y por supuesto, María y el niño Jesús, la misma idea. Hablaré más de esto, os presento hoy las diapositivas para haceros pensar las conexiones reales que existen entre ese sistema de religión que hemos llamado nimrodiano y la religión de nuestros días. Fijaros en un pequeño detalle. Tengo el dios Sol mostrado aquí en la cabeza de Ishtar y Tamuz, desde la Babilonia antigua hasta la Babilonia moderna, es decir, la religión católica cristiana. ¿Y qué es lo que veis? El dios Sol representado con los cuernos de... No estoy seguro si era Horus, a lo mejor me equivoco ahí, pero los cuernos del dios Toro, el astro solar y también el astro solar delante o encima de María. Y este astro solar, que también es lo que en el catolicismo llamamos la hostia, la galleta santa. Voy a ver si hay una diapo más. Bien, ahí está, gracias. Estas diapositivas nos dan más visión de lo que pudo haber empezado con Nimrod y lo que ha continuado hasta nuestros días. Y vamos a ver a partir de estos martes que viene cómo esta religión se extiende más y más con un principio: intentar redimir a la tierra, el control de Satanás sobre la tierra, que por eso pudo ofrecer a Cristo los reinos de la tierra, porque estaban bajo su control y su poderío. Y empezaron cuando, en ese momento donde el hombre prefirió escuchar la voz del diablo antes que escuchar la voz de Dios ahí en Edén. Espero que esta clase de verdad nos abra más el entendimiento. Hoy he mencionado un poco la cruz, la mencionaremos más. He mencionado el 25 de diciembre como el día del sol naciente, el día donde también celebramos la Navidad, una fecha totalmente equivocada, pero que nos debe hacer volver a las Escrituras, deseando en tener un corazón que busque al Señor como lo buscó Abel o Set. Toda esa generación de hombres y mujeres que empezaron a llamarse con el nombre de Dios, entre ellos Enoc, que caminó con Dios. Y así seamos también nosotros, que caminemos con Dios hasta que Él venga. Voy a terminar ahí la clase por el tiempo, creo que ya es la hora. No sé si hay alguna pregunta, o si hay alguna pregunta a los que estáis ahí en YouTube, o alguna aclaración que deba realizar, sin ningún problema me comunicáis. Y si hay alguna pregunta, Javi, o alguna... Muchas gracias. Estoy hablando con los de YouTube. Es que me han dicho un piropo y me ha gustado. Gracias por la clase. Gracias al Señor. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Los de YouTube? ¿No? ¿Judith, ha quedado claro? No. Vale, sí, muy bien. Pues vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por la clase. Os espero el martes que viene. Esta clase estará grabada. Ahora el equipo técnico la termina de subir. Recordad, por favor, tomad nota, preguntas, comentarios.
Y ya que estamos en YouTube, darle al like, darle a la campanita, compartir en las redes, compartir. Porque queremos que de verdad el ministerio toque vidas y corazones. Y orad también, el podcast de hoy ha sido muy bueno, os invito a escucharlo también y sigamos sirviendo al Señor. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Sé, Padre, que hay muchos datos, hay mucha información la que estamos dando y te agradezco muchísimo, Padre, que podamos transmitir estas verdades necesarias de escuchar. Gracias porque tú estás tocando vidas con estas clases, Padre. Estamos viendo cambios. Sé también que el diablo es astuto y va a hacer todo lo posible para desanimarnos, desalentarnos, frenarnos en la obra. Pero danos tú de tu gracia para hacer aquello que tú deseas de la manera que tú deseas. Ahora acompáñanos a nuestros hogares, los que estamos aquí presencialmente, y bendice a nuestra querida YouTube Gración. Gracias por todo el equipo que tan arduamente y fuertemente ha trabajado para que esta clase sea posible. Nos encomendamos a ti también, Padre, y oramos agradecidos en el nombre de Cristo. Amén. Pues Dios os bendiga y estamos en contacto el domingo. Estaremos aquí una vez más en directo. El Señor os bendiga. Gracias. Javi, puedes terminar la conexión.